Acto seguido, cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos al magistrado Francisco Javier Ac Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, quien nos impartirá la conferencia magistral Protección de los Derechos de la Niñez y Juventud en Propaganda Político-Electoral. Pues muy buenos días, tardes ya, perdón, a todas y todos quienes amablemente se encuentran presencialmente y también a quienes siguen las redes sociales. Agradezco infinitamente a la Federación Iberoamericana de Abogados para poder participar en este 38 Congreso Internacional organizado por la FIA desde Jalapa en esta ocasión. Y no menos importante es, desde luego, reconocer el mérito de una persona a la cual aprecio y admiro mucho. Sobre todo destaco que es un gran impulsor y gestor de todo este tipo de redes institucionales e internacionales que desde lo local, como él bien dice, ¿no?, posicionan en el ámbito internacional a la abogacía. Me refiero al presidente de la FIA, el maestro Francisco Morales Olvera, a quien saludo virtualmente desde Campeche. Bueno, el día de hoy, porque pues vamos a ser muy breves por cuestión de tiempo y soy muy respetuoso del tiempo y el espacio brindado, platicaré acerca de un tema que pareciera que ya está prácticamente todo dicho, digamos pues, porque así somos, ¿no? Hay que también aprender a reconocer. ¿Qué más nos puede decir acerca de propaganda de niñas, niños y adolescentes, donde ya prácticamente existe una sólida línea jurisprudencial, existen ya prácticamente los lineamientos del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que tenemos mucho que decir. Les voy a explicar paso a paso y de una forma muy rápida. Vean cómo es que siempre lo he dicho y lo he manifestado porque soy un convencido de que nuestra trascendencia político-electoral incide en otras especialidades del derecho o inclusive en la construcción de ciudadanía. Justo me encuentro refiriéndome a este tipo de escenarios que desde 2014 surgen, digamos, pues, de una forma más regulada. Hablo de los procedimientos sancionadores en su vía, sea ordinaria o especial, pero de todas maneras se refieren a quejas que pueden generarse por motivo de pretendidas infracciones al marco constitucional o legal, tomando en consideración que los actores políticos de alguna u otra manera pueden realizar infracciones para afectar, digamos, pues, la contienda tradicional que la entendemos desde las y los mexicanos desde un punto de vista imparcial, neutral, apegado a derechos, sobre todo tomando en consideración nuestra Constitución Federal. Sí, es muy claro el 134 constitucional, donde nos habla de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda. Bueno, pues justo en ese momento, desde 2014, empezamos a ver cómo es que el avance de las tecnologías, que ya lo veíamos en México desde las campañas en 1997, todavía aún incipiente, pero ya para ese 2014 ya estaba prácticamente en el ojo escenario público las redes sociales, ¿sí? Y el modelo de comunicación que, de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional, no se encuentra, digamos, expresamente regulado. Significo expresamente. Por eso la importancia de autoridades, y quiero sí significar y destacar la importancia de una autoridad que para nosotros es importante, sobre todo en el modelo de este tipo de escenarios. Me refiero a la Sala Regional Especializada, dependiente del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justo en esa referencia, que desde luego es la competencia federal, que la cual tenemos encomendado todos los locales al estudiar los procedimientos sancionadores especiales u ordinarios, pues justo empezaron a manifestarse, digamos, pues, actividades de la aparición de niñas, niños y adolescentes, en donde su participación ya no era una cuestión espontánea, digamos, pues únicamente pues estaban entrevistando al actor político y aparecían detrás,
quizás, insisto, de una forma no intencionada, ya más bien veíamos una cuestión dolosa, intencionada, donde los actores políticos, perdón por la prosa, pero se aprovechaban o utilizaban la imagen de la niñez y la juventud, sobre todo para tratar, porque estábamos hablando de propaganda político-electoral. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de modelo de comunicación? Atrapar intereses de la ciudadanía, digamos pues, o desde luego tomando en consideración buscar más afectos entre la ciudadanía para obtener un encargo. Y justo en eso decía, echando mano de este tipo de aplicativos, de internet, de tecnología, y más tarde, insisto, utilizando incluso la participación de la niñez y la juventud, vimos cómo empezaron a reñir o, digamos, pues, a aparecer imágenes de niñas, niños, adolescentes sin ningún tipo de protección. Pero debemos de tomar en cuenta que aún más en el caso mexicano, ya para aquel entonces, en 2014, se crea justo una legislación que protege a esta área o este sector de la población prioritaria. Nos estamos hablando justo por sus siglas NA o los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese momento voy a presentar, si me lo permiten, muy rápido, ya vamos avanzando en tiempo, voy a hacer una presentación muy rápida. Y nada más, por favor, me dicen si se ve la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Perdón, ¿alguien que me diga nada más? Bueno, espero que se esté viendo la pantalla y si no es así, de todas maneras comento, pues que efectivamente se dio cuenta la autoridad electoral en ese momento, justo que no existía una, digamos pues, una conducción, un procedimiento, una línea a seguir respecto de la participación de niñas, niños y adolescentes para constituir esa jurisprudencia hoy que nos sirve como línea de 2015. Tuvieron que haber pasado procedimientos icónicos, llamamos nosotros, o precedentes, a través de los cuales se llamara la atención de la participación de la niñez, la juventud, y en donde no existían, digamos, limitantes bajo los limitantes nada más ahí de la prudencia de cada uno de los actores y políticos y desde luego las empresas o si existía una manipulación hecha por ellos mismos. Hasta ahí era la cuestión de la prudencia y la tolerancia que tenían en los modos de participar, pero no existía una cuestión más allá de esta. Fue entonces necesario, insisto, precedentes que desde la propia sala regional especializada y más tarde desde la sala superior, que determinaron la participación protegida de la niñez y la juventud. ¿Por qué? Porque inclusive hoy se habla de una tutela reforzada. Esto significa, sobre todo, que en estas cuestiones, digamos, pues, de la participación de la niñez y la juventud, tienen que tomarse sendas medidas para proteger la dignidad y la honra, sobre todo de este grupo de atención prioritario. ¿Por qué? Porque efectivamente veíamos cómo los actores políticos usaban en su propaganda a niñas, niños y adolescentes, y a partir de ahí nos dimos cuenta que tienen que existir principios rectores. ¿Para qué? Para la elaboración de normas y aplicación de estas en el entorno y la propia vida de estas niñas, niños y adolescentes. De suerte tal que teníamos que crear desde las propias salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial y los replicados en los tribunales electorales, pues efectivamente y también en concordancia con los organismos públicos locales electorales, OPLES, nos demos cuenta de que efectivamente existe la necesidad de crear espacios equilibrados, digamos, pues, donde participen políticamente y también que dejen entonces una cuestión de, digamos, pues un ambiente libre de sufrir acoso o bullying. Además de tomando en consideración que
debemos de tomar en cuenta que esta participación de las niñas, niños y adolescentes tiene que estar informada, sobre todo tomando en consideración que ellos tienen que hacer manifestaciones libres y expresas de su participación, tomando en cuenta, sobre todo, digamos, pues, la tipología de edades. Para nosotros en la especialidad electoral, la niñez viene prácticamente desde el reconocimiento del recién nacido hasta los 12 años de edad. A partir de los 12 años de edad y hasta los 18 años no cumplidos, digamos, pues, los 17 efectivamente, pues a partir de esa, digamos, pues ese abanico, ese periodo de edad de 6 a 17 años cumplidos, pues efectivamente incluso la norma hoy nos exige que exista esta comunicación informada por parte de la persona, ¿sí? Del participante, digamos, pues. Ahora bien, debemos de tomar también en cuenta que hay cuestiones en donde para crear esta famosa jurisprudencia, la 5-2017, denominada por su rubro propaganda política electoral, requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niñas, niños y adolescentes, insisto, tuvieron que haber pasado, pues estos tres, digamos, pues referentes o precedentes importantes. Hablo del caso conocido como Kenpompó, el caso pues prácticamente o la guardería Juárez, y también el caso de Diego, o propiamente el spot televisivo que así se conoce como DGO. Estas posiciones que son referentes y que más tarde, si quieren, comparto la presentación porque ahí está cada uno de estos asuntos identificados. Lo que quiero, sobre todo en este tiempo, ya me queda la mitad del tiempo, me quedan 15 minutos, lo que quiero significar es lo siguiente. Ya existe un criterio, digamos, pues una línea sólida en cuanto a la producción de las sentencias, tanto a nivel federal y a nivel local. Pero ahora nos vamos a encontrar sobre todo con que al día de hoy hay los procedimientos, incluso locales y federales, se siguen violentando por parte de los actores políticos los derechos de la niñez y la juventud. ¿Qué es entonces lo que resulta ser necesario? Yo estoy convencido y desde luego producciones como esta, escenarios como este, permiten difundir información no únicamente a los interesados en el ámbito político electoral, sino también a todos aquellos interesados en la participación de la vida pública. Hoy día me da muchísimo gusto que existan prácticas proactivas en favor de la niñez y la juventud. En Campeche, por ejemplo, después de que estuvimos, digamos, pues, haciendo cultura cívica, trazando desde luego hoja de ruta de capacitación con instituciones públicas, incluso hasta en el ámbito privado, hoy podemos decir que no por la voz o la vocería del tribunal, sino que se ha reflexionado con estos mensajes que hemos llevado, compartidos inclusive con el propio INE y el Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto a la protección de la imagen. En la gran mayoría de las instituciones públicas, hoy día, si aparece una niña, un niño o un joven en las publicidades, no lo sé, entregas de uniformes, podría ser actividades pues de tipo de, no lo sé, alguna festividad donde aparecen niñas junto a funcionarios, hoy los cubren tomando en consideración que se les ha comentado que si quieren, que si deben, tomando en cuenta el ámbito político electoral, que participen niñas, niños y adolescentes, tendrían que obtener primero el consentimiento, porque eso fue justo la batalla ganada de parte de los tribunales respecto a la participación de estos grupos de atención prioritaria. Primero tienen que tener el consentimiento expreso, manifiesto de quienes ejercitan la patria potestad de los protagonistas, que son niños y adolescentes. Y además, como dijimos, si están dentro del rango de 6 a 18 años no cumplidos, también tendría que hacerse una videograbación en donde se conste
de que efectivamente el niño, la niña o la joven o el joven están informados de los efectos y trascendencias de, desde luego, estas participaciones. Justo después de la creación de esta jurisprudencia llega el boom, digamos, pues, de la participación de la niñez y la juventud. Debemos de tomar en cuenta que un partido político, pues, efectivamente utiliza a un niño de un niño indígena, un huichol, en donde todo el mundo, por lo menos en México, tararea todavía esa canción, en donde se habla de una participación de un partido político con miras digamos, pues, dirigido hacia una campaña político-electoral. Pero cuando se hace la denuncia respecto a esta participación, ojo, por eso es donde quiero descansar la importancia de todos estos precedentes, ya se contaba y así se evidenció con los permisos, la autorización, el consentimiento de los padres, y aún más existía el video del propio niño huichol, en donde explicaba en sus propias palabras sencillas de que estaba consciente de la participación en estos escenarios políticos electorales, ¿no? De hecho, esta sentencia me da mucho gusto que tanto la sala regional como la sala superior, pues desde luego se toma en algunos momentos inclusive como precedentes importantes. La producción inclusive de la sala regional especializada no se limitó ahí, sino que se hizo incluso una versión de fácil lectura o de lectura sencilla dirigido para el niño que en ese momento tenía 9 años. Y les insisto, porque sé que es un foro internacional, hoy si ustedes identifican en YouTube, pues efectivamente, o buscan en las redes como el niño Huicholito, versión karaoke, les va a aparecer algo que es muy común ya para nuestro México. Pero insisto, ya se encontraba para aquel entonces regulada esta participación. Ahora, después de eso, lastimosamente, todavía vemos que a pesar de que hay criterios y líneas sólidas, tanto en la legislación como desde luego también en las sentencias federales y locales, todavía al día de hoy en este proceso electoral vimos cómo es que inclusive participantes que deben de conocer las reglas porque estaban en vía de búsqueda de otros escenarios político-electorales, hablamos inclusive pues precisamente de un caso en donde pues un senador buscaba una participación dentro de un partido político con respecto a, digamos, pues estas formas partidistas de participación previos a la selección, que fue un procedimiento inédito en México, así reconocido por inclusive la sala superior, pues efectivamente participa en un video, en una publicación, y en donde se ve que incluso pues sale acompañado de 2 menores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues cuando se hace la investigación resulta, importante destacar, que los 2 menores eran sus hijos. Ahora, aquí vienen las grandes preguntas. El solo hecho de que sea el padre quien ejercite la patria potestad y que aparezca junto con él, quedarían entonces exentas del cumplimiento de este tipo de manuales limitantes establecidos. No, la verdad es que no. No importa, porque el interés superior del menor es el que se está protegiendo y por lo tanto este consentimiento debe ser expreso sin ambigüedades, lo cual debe precisarse el lugar, la temporalidad en la cual se va a difundir el promocional, porque de lo contrario, pues efectivamente podrían utilizarse con fines distintos e incluso poder lastimar la dignidad y la honra del menor. Claro, luego entonces decimos y significamos que no por el hecho de que los niños pues sean relacionados con el actor político en una cuestión consanguínea, esto implicaría una excepción. Muy por el contrario, las reglas están muy bien establecidas para la participación de la niñez y la juventud y no admiten excepciones. El contenido de esta propaganda político-electoral
debe evitar cualquier tipo de afectación a la intimidad, a la honra, a la reputación de los menores de edad. Además, como dijimos, quien ejerza la patria potestad debe manifestar mancomunadamente con si este niño tiene la edad, con esta participación consensuada, voluntaria, el consentimiento tiene que constar. Además de que cuando exista una participación incidental, como lo hemos dicho, espontánea, quizás estamos el día de hoy en esta comunicación y justo detrás pasaría un niño, lo que tenemos que hacer si no tenemos el consentimiento, buscar la forma como editar y desde luego difuminar la imagen, sobre todo tomando en consideración que el desarrollo de la niñez y la juventud y desde luego la participación de estas niñez y juventud tienen que estar expresamente regulados. Además, debemos de tomar en consideración que se hace la recomendación de mantener, resguardar los elementos mínimos para garantizar sus derechos y desde luego la opinión, como dijimos, a partir de los 6 años hasta los 18 años es importante para que ellos sepan, atendiendo o en función a su edad y su madurez, qué tipo de participación tendrán. Esto es importante, sobre todo tomando en consideración que hoy, y justo con esto ya estoy en la recta final, debemos tomar en cuenta que hoy día, pues no es que estemos asediados, sino que tenemos que actualizarnos a los cambios dinámicos de la sociedad. Y hoy, por ejemplo, nos encontramos frente a escenarios de inteligencia artificial o ediciones respecto de contenidos, en donde efectivamente, pues hoy día incluso vemos situaciones en particular en donde se hace quizás un meme, donde se caricaturiza, donde se generan inclusive niñas y niños donde la realidad no existe. Es una tarea de verdad altamente cuidadosa, quienes conocemos y nos interesan los procedimientos sancionadores y desde luego quienes estamos muy cerca de este tipo de escenarios, nos damos cuenta que cada día la inteligencia y desde luego raya con una frontera muy delgada que se llama astucia, en donde los actores políticos pues tratan, digamos, pues de posicionarse frente al electorado, pero no toman en consideración en muchas ocasiones los derechos mínimos que deben ser salvaguardados. Muchas veces incluso no señalo que todos, sino que algunos actores políticos, con mucho respeto lo digo, pero sí con firmeza, pues prácticamente son retadores o incitan a decir, pues cuánto es lo que cuesta en todo caso la sanción, porque prefiero pagar la multa, en todo caso si hubiera, pero a no perder el electorado, porque sé que con este promocional voy a tener, en sus propias palabras que me ha tocado escuchar, pues mayor número de votos a mi favor, porque va a ser todo un éxito, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones seguramente quienes estamos en el espacio jurisdiccional lo hemos escuchado en ocasiones donde existe este ímpetu de participación, sí, en la búsqueda del voto, en la búsqueda de un cargo público, pero que eso no debe de reñir nunca con el respeto mínimo que se debe demostrar y evidenciar sobre todo a los sectores de la población que requieren una atención prioritaria y debemos de tomar en consideración el interés superior del menor, en este caso niñas, niños y adolescentes, y también la tutela reforzada que debemos de echar mano las autoridades jurisdiccionales. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los procedimientos sancionadores solamente se integran o son admitidas o deberían de ser admitidas solamente 2 tipos de pruebas, las documentales y las técnicas, y es justo ahí en las documentales, perdón, en las técnicas, en donde descansan la gran mayoría de las publicaciones o las quejas que se consideran que infraccionan los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Y por lo tanto se debe de explorar por parte de la autoridad, si bien es cierto, tomando en cuenta los principios de que si la carga procesal le corresponde al quejoso y que efectivamente quien afirma está obligado a probar, pero dentro del cúmulo de estas pruebas hay que estar muy vigilantes, porque si bien es cierto, dentro del motivo de la queja se percibe que existen pues violaciones a la
imagen a los derechos de la intimidad y la honra de la niñez y la juventud, estamos obligados las autoridades a proveer pues todos los escenarios para que se protejan los derechos de la intimidad, el honor y desde luego, insisto, la imagen de la niñez y la juventud, para lo cual entonces se utiliza la vía de iniciar un nuevo procedimiento sancionador, tomando en cuenta criterios también de la propia sala. Nosotros en principio lo que hacíamos es sancionar inmediata y directamente, tomando en cuenta que si bien es cierto los sancionadores son expeditos, pero el hecho de reenviar otra vez a los institutos de participación o electorales, esto implicaría pues otra vez la cuestión de la sustanciación cuando hay cuestiones que eminentemente existe una flagrante violación. ¿Sí? Pero tomando en cuenta cada situación en particular, porque en los casos en donde nosotros hicimos este tipo de situaciones, pues no había comprobaciones, por más de que se le preguntaba a los padres, a los actores políticos si tenían los consentimientos, y ellos expresamente señalaban que no. Entonces, para abreviar, porque desde luego lo que siempre he significado es que justicia tardía no es justicia, al fin y al cabo se proveyeron algunos tipos de situaciones en algunos escenarios, inclusive en el proceso electoral actual. Debemos de tomar, para el caso campechano, pues pocas son las cuestiones, desde luego que tradicionalmente se impugnaban, pero desde 2021 tenemos una cuestión a la alza, tanto para el caso de la gubernatura como en esta ocasión, en el actual proceso electoral estatal ordinario, pues tuvimos 126 quejas, de los cuales hasta el día de hoy estos procedimientos sancionadores, 7 han referido a niñez y juventud, de los cuales, insisto, pues efectivamente se ha tomado en consideración previsiones, medidas cautelares como ordenar inclusive la baja del promocional o inclusive sancionar a las personas que, habiéndose identificado y haciendo la investigación, no comprobaron ni tener el consentimiento ni tampoco la participación activa en videograbada, voluntaria, en donde se le haya cuestionado a la niña, niño o adolescente el sentido de su participación. Ya me queda solamente 2 minutos. Como reflexión diría, las tecnologías hay que tomarlas con la objetividad, desde luego y con la sensatez y con la madurez que se debe de tomar en cuenta, porque son herramientas al fin y al cabo de utilidad, gran utilidad y gran potencia, gran dimensión en cuanto a su ámbito de comunicación, pero debemos de hacer sobre todo la reflexión y sí, estoy muy pendiente porque justo en este Congreso Internacional viene seguidamente viene una de las voces que también me gustaría escuchar. El presidente de la Sala Regional Especializada justo en este mes publica un artículo muy interesante en la Silla Rota donde habla de los derechos de la niñez y la juventud y la inteligencia artificial, señalando que es un reto por lo que viene, pero efectivamente sentando ya bases. Nosotros, las y los juzgadores y nuestra legislación se refiere al mundo real, por llamarlo de alguna manera. Y el mundo virtual, lo único que tiene que cuidar son las prohibiciones de que no se afecte la dignidad, la honra, no hayan cuestiones de acoso, no hayan situaciones de violencia, en donde aún en el mundo virtual pudiesen tener algún tipo de colindancia. Entonces, hasta ahí lo dejamos. De verdad que ha sido un enorme gusto. De nueva cuenta, dicen que es de bien nacido ser agradecido, y la persona a quien tengo que agradecer esta invitación honrosa es, lo vuelvo a repetir, al presidente de la FIA, mi amigo, el maestro Francisco Morales Olvera, presidente de la FIA en México. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por su atención y participación. Quedo a sus órdenes. Gracias, magistrado presidente Francisco Javier Ordóñez. Y les doy obviamente la noticia que el Consejo Directivo Central en la asamblea anterior dio por autorizado la vicepresidencia regional al magistrado Francisco Javier Ace Ordóñez, que daremos a conocer su nombramiento en el próximo Congreso Internacional. Y obviamente invitarlos a la Cumbre Global FIA. Cada mes hacemos un Congreso Internacional en diferentes partes del planeta y el Consejo otorgó la Cumbre Global
para estos 2 años. Hace 2 años le tocó a Bolonia y a Parma en honor del profesor Luigi Ferrajoli. Hoy autoriza a la Asamblea la Cumbre Global FIA número 39 en el Estado de México. Les haremos llegar la información porque vienen todos los vicepresidentes de FIA de los 4 continentes y obviamente darán sus conferencias. Muchísimas gracias, mi estimado magistrado y vicepresidente regional. Muchísimas gracias, presidente, a usted siempre por su atención. Muchas gracias a todas y todos y sigan disfrutando pues estas pláticas importantes. Saludos desde Campeche. Nos vemos pronto, presidente. Hasta luego.